porque rápidamente, porque si no me voy a quedar sin tiempo al final, me van a tirar de las orejas, me gustaría que conocierais a un vecino del pueblo que durante muchos años ha conservado, bueno, pues aquellos elementos que hacían particular a su municipio. Ha creado una pequeña colección privada y nos la ha enseñado. Es el Museo de los Oficios de Villadangos. Hoy visitamos el Museo Barrera, un museo que acoge hasta 12 oficios diferentes y donde vamos a poder ver todo ese material que se usaba antiguamente en todos los trabajos. Así que acompañadme para verlo. Antonio, estamos aquí en un museo muy particular, un museo de los oficios. Cuéntanos cómo se originó esta idea de crearlo. Bueno, pues la idea surgió de que yo, como os he dicho, no he sido labrador, pero mis padres fueron labradores y veía que las cosas se iban quedando obsoletas, quedaban abandonadas al albedrío, incluso a la intemperie, y nadie votaba por ello. Yo pensé, digo, esto a la vuelta de una generación, la gente no va a saber ni siquiera de dónde se sacaba el pan para comer. Entonces, porque ahora los adelantos que hay ya es otra historia, y pensé, sería bueno recopilar un poco esas cosas que ya están obsoletas y acopilarlas de alguna manera, mostrar a las generaciones venideras qué había, cómo vivían sus antepasados. Entonces, bueno, pues surgió eso, yo recopilé todo lo que pude de mi casa y después pues fui recopilando de otras cosas que iba cogiendo, pues en rastrillos, en amigos que me cedían, oye, pues mira, esto tengo, tal, y bueno, pues fui, y después la cosa fue de hacer un poco la muestra separado por oficios, digamos, lo que sería la cocina o la casa del labrador o de otro cualquiera que tenía que tener la fogata ahí para poder hacer las comidas, lo que era la herrería, lo que era la zapatería, lo que era después un poco que veremos arriba cómo era el comercio. Pues el comercio, antes no había vehículos, eran los animales los que llevaban la mula o el caballo. Ahí tengo una silla de caballo con sus alforjas y esa es una alforja más, digamos, para lo que es la mula, con esa otra silla que vemos ahí, que es una silla más de un animal más de carga, donde se llevaban los productos para la venta. No había tiendas, la venta se hacía en los mercados que había en casi todos los pueblos, había más o menos relevantes, había mercados. Estos son algunos de los elementos que vemos en la parte baja y también, por ejemplo, tenemos aquí detrás una bodega, ¿verdad? Antigua. Bueno, bien, la bodega surgió a raíz de que la bodega que tenían mis padres, que era de mis abuelos, pues se hundió. Era una cueva bajo tierra, se hundió la bodega y quedó un poco lo que es el arco, de ahí que veremos que está hecho de adobes. Entonces pensé, digo, yo podía hacer aquí, aunque no es muy grande esto, pues representar un poco por lo menos lo que es la entrada de la bodega con el arco que había en de adobe. Si te parece, subimos arriba y conocemos también las cosas que tenemos arriba, porque también durante el camino, el trayecto arriba, vamos a poder ver, por ejemplo, cómo tienes un premio, ¿no?, de los carros engalonados en 2017 y en 2019. El pueblo de Villadangos, que lo representa la asociación Ultreya, pues vamos a los carros engalonados y representamos el pueblo con nuestro carro. Y hemos tenido pues algunos premios menos relevantes, pero dos sí relevantes, que fue el primer premio el año 2017 y 2019. Son dos primeros premios que no todos lo pueden decir. Pues vamos para arriba y conocemos la parte alta de este pequeño museo. Antonio, aquí también tenemos todo dividido un poco por oficio, ¿verdad? Efectivamente, está un poco dividido por oficios, aunque tenemos ya alguna cosa de lo que es la agricultura aquí representada, incluso tenemos en aquella parte representado un poco cómo se unían las vacas a los carros. Las dos vacas que se ve, en San Froilán se ve cuando van con los carros, pues se ven las dos vacas con las uñidas, ahí vemos cómo está lo que son las uñidas que van debajo. La cabeza de la vaca es un poco de moldura de madera para poderle poner el yugo después, las acornales que cogen el yugo a la vaca y lo que es el sobeo que coge ya el yugo al carro.
aquí tenemos un poco lo que son los demás oficios, que si empezamos por allí, pues tenemos un poco la hilandería. Sí, por la zona de aquí. Donde se hacía un poco lo que era hilar la lana, que tenemos ahí la carda, y también el lino, que tenemos ahí también la carda de lino, en ese otro más grande es la carda de lino, y después, a partir de ahí, de ese hilo que se iba haciendo, pues iba saliendo después los tejidos. Aquí tenemos después ya un poco lo que es el oficio de la, digamos, de la... no la tienda, sino la no sé cómo llamarlo, porque esto era, antiguamente lo que se hacían eran en mercados, como decía antes, en la mayor parte de los pueblos, entonces es el comercio el que más o menos se representa, con las básculas, tal. ¿Y qué se hacía antes? Pues unos traían castañas, trigo, que era lo que tenían, y otros a lo mejor traían pues otras cosas que no había en ese pueblo. Y esa era la manera... Entonces hacían ahí un trueque. Hacían un trueque y dicen, mira, pues oye, pues mira, kilo de trigo por kilo de nueces. Aquí represento un poco lo que es cómo se trabajaba, qué utensilios había para la labranza. Y represento un poco lo que es la noria para sacar agua de los pozos. No había motores. Entonces, pues esto fue una idea que surgiría alguien, dijo, oye, si yo en vez de sacar el agua con un caldero, si yo tengo varios calderos, pues saco más. ¿Y cómo los pongo? Ah, pues oye, mira, si yo los pongo en un aparato redondo que dé vueltas, tal, pues oye, bien, pero claro, tiene que dar vueltas de esta manera. ¿Puedo dar vueltas para que se vea? Sí, sí, puedes darle vueltas. Entonces, dale suave, y vemos cómo va sacando el agua, vuelve a caer otra vez para el pozo, pero bueno, si hubiera que regar, pues el agua esta que cae para el pozo saldría hacia afuera y para regar. Tengo un poco después aquí lo que es la barbería, que era como se llamaba antes, digamos, a la peluquería de ahora. Antes los barberos incluso no solamente afeitaban, sino que también cortaban el pelo, incluso más cosas. Por la época medieval, los barberos, que le llamaban, que bueno, eso, la barbería también tiene muchos años, fue antes de Cristo, cuando empezaron ya los barberos, tal, incluso sacaban hasta muelas, eran como medio cirujanos. Ellos hacían muchas cosas, como tenían unas sillas que medio sentaban ahí y lo ponían para atrás, pues sacaban hasta muelas. Ahí vemos una centralita de teléfonos que era de un hotel, no, pero era igual que la que había aquí en este pueblo. Cuando yo era niño, en las casas había mejor un teléfono o dos y había una centralita, que ella era la que ponía, a ver, ponme con el número 5 del pueblo, y cogía el cable y lo metía en, ala, fulano, tienes una conferencia de León, de no sé qué, bueno, sala. Y así era como se hacía. Pues muchísimas gracias, Antonio, por mostrarnos este pequeño museo que tienes con tantísimos oficios diferentes y con tantos artilugios que son muy curiosos de ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Visitar un museo como este nos sirve para conocer esos antiguos oficios que ya se están perdiendo y todo ese material que también utilizábamos. Por supuesto, muy importante que lo visiten las nuevas generaciones para conocer cómo se trabajaba antiguamente. Bueno, pues podéis ir a conocer ese pequeño baúl de los recuerdos de Antonio, vecino de Villadangos y que después de muchos años ha conseguido formar esta colección privada que con mucho gusto os enseñará si contactáis con él. Nosotros regresamos mañana.